observaciones y el acta de la sesión número 239 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, hará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta una urgencia verificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que crea su sistema de inteligencia económica. Excusa del señor ministro de Seguridad Pública, quien por topo de horario no podrá participar en la sesión de hoy. Sin embargo, en representación del Ministerio asiste el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado. Solo agregar que don Rafael fue también invitado directamente por la comisión, en virtud del acuerdo suscrito por ella. Nota el Gabinete del Fiscal Nacional, excusando su participación en la sesión de hoy. Sin embargo, en representación del mismo, nos acompañarán Ignacio Castillo Val y Samuel Malabud Herrera. Señor presidente, respecto de la participación del señor Castillo y del señor Malabud, habría que solicitar el acuerdo de la comisión porque su participación sería telemática. ¿En este proyecto? En el tercer proyecto de la tabla de Turbazo. Nota el Gabinete del Director General de la Policía de Investigaciones, confirmando su participación en la sesión de hoy. Sin embargo, dada la contingencia nacional, se encuentra en la región del Biobío, por lo tanto también solicita la autorización de la comisión para poder estar acompañando de manera telemática por efecto del segundo punto de la tabla. Excusa a la subsecretaria de Prevención del Delito, quien por todo horario no podrá participar en la sesión de hoy en representación del Ministerio de Seguridad Pública. Esto también ella había sido invitada para el tercer proyecto de la tabla. Y finalmente, señor presidente, reemplazo, nos acompaña don Miguel Ángel Becker, en representación de don Diego Chalper, y el don Johannes Kaiser, en representación de Gloria Navillán, de la diputada Gloria Navillán. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Esta sesión tiene por objeto... ¿Qué acuerdos? Para que pueda participar en forma telemática el director. Pero eso en el tercer proyecto, ¿no? Ah, sí, lo va a solicitar. Sí. Ya, ok. Segundo. Esta sesión tiene por objeto continuar la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Boletín número 15975-25 con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional, y para tales efectos se encuentran invitados la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera, que no ha llegado, pero viene, ¿no? Viene en camino. El subsecretario de Seguridad, que está presente, señor Rafael Collado González, y el director, supuestamente, de la Unidad de Análisis Financiero, Sí. señor Carlos... Ahí está Carlos. Por favor. Carlos, por favor. Don Carlos Páez Tolosa, acompañado del jefe de la división jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, señor Marcelo Contreras. Gracias. Le agradecemos al senador electo por presidir los primeros minutos de la sesión. Y bien, le damos la bienvenida a los invitados. ¿Ah? Así que a modo de despedida lo dejamos presidir por última vez esta comisión. Así que entiendo que la subsecretaria viene llegando. ¿Hubo algún ingreso, alguna indicación nueva? No hay indicación. ¿Ah? ¿Por qué no me deja a mí en modo de despedida tramitar esa partecita? Paso. Claro, estamos dejando. Bien. ¿Estamos en qué página del Hay comparado? un comparado nuevo, ¿Ya? muy breve, que hace... micrófono. Gracias, presidente. Pueden encontrar en las carpetas. Grueso, entonces, Ahí sí. Pueden encontrar en sus carpetas un comparado más pequeño, que solo hace referencia al literal B del artículo segundo de la ley 19.913, que el proyecto pretende modificar por el artículo quinto de la ley, artículo quinto que ha pasado a ser 11. Lo que falta por votar es lo que está en la columna de mano derecha. Lo primero que encontramos en la columna de mano derecha es la indicación del Ejecutivo, a la que hizo referencia la señora subsecretaria de Hacienda la sesión pasada, y a la que ya se dio lectura en dicha sesión, restando solamente votarla. Ya. Entiendo que no hubo, no sé, ingresaron nuevas indicaciones. No. Atendido, por ejemplo, la preocupación del diputado Jaime Araya de la semana pasada. No, señor presidente. Ya. Bien,
procedamos a empezar Ya. a votar. Ok. Si le parece, señor presidente, debería votarse en bloque la indicación del Ejecutivo al artículo 5º, que ha pasado a ser 11, en su numeral 1, para intercalar en el numeral 2 el siguiente literal B nuevo, readecuándose el orden correlativo a los literales siguientes, que están en las páginas 1 a 7, si no me equivoco, a 7 del comparado. 1 a 7 del comparado. 1 al 6, ¿no? Porque después tiene la del diputado señor Araya. 1 al 7 del comparado. Sí. Don Jorge Alessandri. Ya. Don Jaime Araya. Claro, ¿estamos tomando votación? Sí. Ah, No, yo creo que se adelantó. perdón. Secretario, se adelantó para dar lectura y empezar no, a... es que ya se le dio ¿Sí? lectura. Ya, entonces se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra, diputado Jaime Araya. No, espera, el diputado Jaime Araya antes de dar la votación Del Ejecutivo, sí. del Ejecutivo. Que la semana, Presidente, solamente antes de para la... contextualizar, la semana pasada se dio lectura y se abordaron. Sí. Hubo algunas observaciones, el diputado y esas Jaime observaciones Araya. quedaron sin respuesta y quisiera escuchar al Ejecutivo si es posible hablar respecto Bien. de la observación. Si el Ejecutivo se puede referir a las observaciones de la semana pasada que quedaron sin respuesta. ¿Se queda respuesta esta semana? Sí. O si es necesario, esperamos a la subsecretaria. Suspendemos. No, si no, es que además la subsecretaria de verdad que viene en camino, está Una votación. entrando, está por llegar, de verdad que van a ser Ya, unos ¿les minutos parece? sin ella. Pero podemos nosotros por mientras, sí, No hay ningún problema. vale. Si usted quiere responder el subsecretario Sí. o la asesora Fernández, que también tiene Muchas gracias, claridad presidente. absoluta sobre la materia. Sí, le voy a dar la palabra a Consuelo que va a partir con la respuesta de este punto. Muchas gracias, subsecretario, por su intermedio, presidente. Contestar la respuesta que quedó pendiente del diputado Araya acerca de las responsabilidades por mal uso de la atribución de levantamiento de secreto bancario y asimismo la infracción al deber de reserva. A este respecto, la ley, el proyecto de ley, muchas gracias, con las indicaciones algunas de las ya aprobadas, establecen dos cuestiones que son esenciales para la comprensión de esta atribución. Lo primero es que se establece para la ley de la UAF una prohibición absoluta de divulgar cualquier información, para cualquier funcionario, de divulgar cualquier información a la que tenga acceso en virtud de su cargo. Y luego se establece una sanción para la infracción a esa prohibición, sanción que ha sido incrementada por este proyecto de ley con la modificación del artículo 13 de la ley 19.913 que ya se aprobaron hace unas sesiones. La infracción al deber de secreto de reserva será sancionada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos. A este respecto, precisar algunas cosas. Esta sanción es más alta que la sanción actualmente vigente para la UAF, en el mismo artículo 13, que es de presidio menor en sus grados mínimo a máximo y multa de 40 a 400 UTM. Y también es más alta que la sanción aplicable a los demás funcionarios públicos por infracción al deber de secreto, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 246 del Código Penal, que es de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio y o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Esta sanción, y esto es algo que se discutió también en el momento que se aprobó la indicación en el artículo 13, se incrementa la sanción de infracción al secreto de manera análoga a lo que se está contemplando en el proyecto de ley Sistema de Inteligencia del Estado, que establece un estatuto especial de prohibiciones de la infracción del secreto y sanciones aparejadas a esa infracción. Y específicamente en esa ley se estipula que los órganos colaboradores, entre los cuales efectivamente se considera la UAF, por infracción a algún deber de secreto tendrán esta multa que también estamos proponiendo en este proyecto de ley y que, como señalaban, es más alta que la que existe en cualquier estatuto actualmente respecto de violaciones o delitos funcionarios por violación a deber de secreto. Sin perjuicio de eso, considerar que también la indicación considera la obligación del director de la UAF de eliminar la información que obtenga en infracción a lo establecido, al procedimiento establecido que proponemos en estas indicaciones, y que la infracción a ese deber de eliminación será sancionado también con delito de prevaricación administrativa, de acuerdo al artículo 228 del Código Penal.
Esto entonces son delitos que podrían concurrir en caso de que se configuren ambas hipótesis de hecho. Y finalmente mencionar que todo esto es sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que se puedan seguir por la infracción al deber de secreto o por la infracción al estatuto que se establece para el levantamiento del secreto bancario, ya sea por vía judicial, que recordemos sigue siendo la regla general, o por vía administrativa en los 3 casos que se están proponiendo en la indicación del Ejecutivo. Y nosotros estimamos, podemos hacer llegar información complementaria de que cualquier infracción a estos deberes sería una extralimitación del ejercicio de las atribuciones legalmente establecidas, por tanto constituiría una infracción grave al principio de probidad en la función pública, la probidad administrativa, y por tanto podría ser sancionable con la remoción del cargo, con la remoción, sí, estoy pensando la destitución, esa es la palabra que estaba pensando exactamente, con la destitución del cargo. Entonces, a modo de resumen, hay una sanción agravada en caso de infracción al deber de secreto reserva, eso concurre con el delito de prevaricación en caso que no se eliminen los antecedentes si estos hubieran sido obtenidos con infracción a lo que establece la ley, y además de ello proceden las demás responsabilidades administrativas que establece el Estatuto Administrativo. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Diputado Kaiser y después el subsecretario. Gracias, señora presidenta. Habiendo tramitado la ley de inteligencia, me queda la impresión de que, sin embargo, la facultad que tiene el director de la unidad de análisis financiero son más amplias que o por lo menos las restricciones a las cuales está sometido desde el punto de vista de la obtención de información reservada o protegida por las normas de privacidad y de datos. Son menores que a las que estaría sometido el sistema de inteligencia en general. ¿Eso es correcto? Gracias. Subsecretario Collado, tiene la palabra. Ahí sí. Precisamente lo que ya está siendo objeto de aprobación en la mixta, pero que todavía está en ese punto porque los delitos son de la última parte del sistema de inteligencia, efectivamente, es que quienes accedan a información del sistema en virtud de un cargo o función pública sin la correspondiente autorización y almacenen, comuniquen, divulguen, distribuyan o publiquen dicha información, serán sancionados con las penas de presidio menor en su grado máximo. Si la conducta fuera cometida por un funcionario de alguno de los organismos, servicios integrantes o colaboradores del sistema, que son los de la UAF, el diputado o senador, ministro de Corte o funcionario del Poder Judicial se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos. Esa es la respuesta, exactamente, sí. Y en el fondo forman parte de la misma sistema de responsabilidad, tratando de responder por su intermedio presidente la consulta del diputado Kaiser. Están sometidos al mismo sistema de responsabilidad los integrantes que los colaboradores en la ley del sistema de inteligencia, y por lo tanto eso es aplicable. Y en este proyecto nosotros hicimos esa equiparación también respecto al sistema de responsabilidad. Gracias, subsecretario Collado. Diputado Kaiser. Señor presidente, solamente porque nosotros, si recuerdo bien de la tramitación, nosotros habíamos establecido que para la autorización de medidas invasivas tenía que pasar por un tribunal, es decir, por un miembro de la Corte de Apelaciones, en una primera instancia. Y aquí, es decir, para la inteligencia en general, para todo el resto de la infraestructura de inteligencia, para la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, tienen que pasar para una medida invasiva por un control judicial. Aquí yo no veo el control judicial. Es decir, para la unidad de análisis financiero habría más libertad que a través de la unidad de análisis financiero se podrían realizar entonces acciones que no podría realizar el sistema de inteligencia en general. Diputada Fried. A mí me parece que son cosas distintas, porque las medidas, y no sé de la ley del sistema de inteligencia, pero las medidas intrusivas en el caso del sistema de inteligencia, lo que hacen es efectivamente disminuir, sino anular el ejercicio de un derecho fundamental, y en este caso no se está anulando, se está restringiendo a cuestiones muy, muy específicas, y en ese sentido se ha dicho hasta el cansancio por su intermedio, presidente, que por lo mismo no se estaría pidiendo una autorización judicial, porque esto no es una investigación, sino que es previo a la investigación. Diputado Kaiser, después el subsecretario y votamos. Muchas gracias, señor presidente. La cuenta de banco, el correo,
llamados telefónicos, todo eso pertenece a lo que es la esfera privada de las personas. Si usted para el sistema de inteligencia en general tiene restricciones que lo obligan a pasar por un tribunal para obtener la autorización para poder realizar una medida intrusiva, no se entiende que uno de los elementos, una de las agencias que tiene que ayudar al sistema de inteligencia, ¿ya?, no tenga que hacerlo. Es decir, tendría más facultades que el propio sistema de inteligencia, o estaría sometido a menos restricciones, por lo menos en un ámbito específico. Muchas gracias. Diputado Orsini, diputado Alessandri, tienen prioridad en la palabra. Sí, presidente, este tema ya lo hemos discutido latamente en esta comisión. Se trata de una facultad limitada de un organismo en particular, no es una autorización para que fiscales puedan ingresar a las cuentas RUT de los ciudadanos y alzar sus secretos bancarios, sino que es solo una facultad administrativa para un organismo en particular para poder recabar los antecedentes para enviárselos a Fiscalía para luego iniciar una investigación formal. O sea, Fiscalía, para levantar el secreto bancario, sigue necesitando la autorización judicial. No es que le estamos autorizando a la Fiscalía a abrir el secreto bancario, es a esta institución en particular. Y por último, presidente, un comentario un poco más político. A mí me llama la atención que cuando se trata de entregarle una pequeña atribución a la CMF, a la Unidad de Análisis Financiero, haya tanto problema con la vulneración de garantías fundamentales, pero cuando hay que pinchar teléfonos a toda una comunidad, por si acaso, preventivamente, por si... ¿cómo se llama eso que discutimos latamente? Eso, el IMSI Catcher, ahí da lo mismo cuando hay que pedirle a los migrantes que están caminando por las calles todos sus papeles, cuando haya que abrir maletas de los autos, ahí da lo mismo las garantías fundamentales, da lo mismo pedir la autorización a los tribunales para poder vulnerar garantías ahí. Pero ¿por qué les importa tanto esta pequeña garantía? A mí me llama bastante la atención, presidente. Diputado Alessandri, y después diputado Leiva y después diputado Lonto. Gracias, presidente. Cuando termine el comentario fuera de micrófono, yo procedo con mi tiempo. Llamo al orden, por favor, para... Mire, vamos a escuchar al diputado Alessandri. Es importante clarificar cuál es la discusión acá. No hay nadie en este Congreso que no esté a favor de levantar el secreto bancario, que no esté a favor de interceptar llamados telefónicos, que no esté a favor de entrar con la fuerza pública a la casa de alguien para ver si tiene elementos incendiarios, bombas, molotov. La duda aquí es si es con control judicial o no. Entrar a una casa, a tus llamados, a tus correos electrónicos de papel, a tus cartas, a tu cuenta. Algunos creemos que tiene que ser con control judicial previo y no solamente administrativo. ¿Y por qué? Por muchas razones, pero uno se basa en los últimos 3 meses. Me quedó una entrevista a mí que no se me olvidó nunca la respuesta. Director de Impuestos Internos del presidente Boric, Javier Echeverry, nos dijo en una entrevista de un diario de circulación nacional: hay funcionarios de impuestos internos que ingresan y usan maliciosamente información que está a disposición de ellos. Entonces, basta con ese debate de algunos quieren, otros no quieren. Todos queremos levantar todos los secretos, solo con una precisión: con control judicial previo. Y esa es la discusión acá. Por supuesto que para las redes sociales es mucho más fácil decir uno estar en contra, uno estar en favor, pero la comisión es distinta. La comisión requiere más precisión. Nosotros creemos en el control judicial previo cada vez que el Estado quiere entrar a algo que es secreto. Tu ficha médica, tu casa, tu cuenta, tu correo electrónico, tu WhatsApp, tus llamados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Va el diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Mire, uno puede entender cuáles son las dudas, pero lo que quisiera plantear, además lo hemos discutido muchas veces, no es cualquier interceptación, no es cualquier conculcación de una garantía individual, sino que
casos acotadísimos y con los resguardos que se acaban de plantear. Solo y exclusivamente se permite el alzamiento administrativo, y así lo establece el proyecto, cuando exista un reporte de operación sospechosa respecto a una persona jurídica que no tiene derecho a la intimidad. Cuando el ROS lo desarrolle un banco, o cuando diga relación con un funcionario público. En esos 3 escenarios, exclusiva y únicamente, se permitiría el alzamiento administrativo del secreto bancario, lo cual permitiría desbaratar solo en esos 3 casos, persona jurídica, funcionario público y ROS de un banco, alzar administrativamente el secreto bancario. ¿Por qué? Del punto de vista de la persecución criminal, yo soy conteste que los tribunales siempre autorizan el alzamiento del secreto bancario. El acceso a las cartolas de banco, eso ya está. O sea, modificar ex post alguna cartola bancaria es física y jurídicamente imposible. En la persecución criminal es dable y por eso se alza el secreto bancario con la autorización. Previo informe, previo requerimiento de un fiscal. Lo que estamos analizando acá es cómo generamos inteligencia financiera antes de un proceso criminal para justamente ver, por ejemplo, si existen funcionarios públicos que están recibiendo recursos de manera inadecuada y que están reportados por un banco o una persona jurídica, solo en esos casos. Entonces, aumentamos las sanciones en caso de algún tipo de filtración. Yo ahí tengo una diferencia con mi colega Alessandri por su intermedio. El exdirector de Servicios de Impuestos Internos se planteaba ante la posibilidad de que eventualmente hubieran filtraciones, como existen todo el día. Mire, las filtraciones hoy día existen a nivel del Ministerio Público, no tiene sanción penal. La sanción que aquí se establece es mucho mayor, porque la 19 número 13 en el 13 establece que quien divulgue la información, que muchas veces algunos no reparan en eso, no solo el funcionario, sino también se sanciona a quien divulgue la información, puede ser cualquier medio. Y por eso es más secreto. Pero vuelvo a insistir y retomo, solo en 3 casos puntuales debidamente regulados, no en cualquiera. No es que yo vaya a tomar al futuro senador Longton por su intermedio, oye, ¿qué es lo que hizo? No. Cuando una entidad bancaria reporta una operación sospechosa, cuando hay un reporte de operación sospechosa respecto de un funcionario público y cuando exista un reporte de operación sospechosa. Vale decir, no es que quien determine la apertura del secreto bancario sea la propia CMF, sino que tiene que ser una de las entidades que están obligadas conforme a nuestra legislación y debidamente resguardado. ¿Por qué? Porque el movimiento de los recursos al interior de la banca es muy rápido. Nuestro país se ha desarrollado muchísimo y por consiguiente lo que se busca también es prevenir los comisos, los recursos. El otro día se planteaba más de 200 millones de dólares en el norte. Hay operaciones también en el norte que ya tienen sede del Ministerio Público en persecución criminal. Hay que llegar antes, porque lamentablemente el crimen organizado, lamentablemente estas bandas que corrompen, justamente ingresan antes. Por eso estos reportes de operaciones sospechosas son en 3 casos y debidamente sancionados, presidente. Gracias. El diputado Longton, después el subsecretario Collado. Gracias, presidente. Presidente, sin duda la propuesta que presenta el gobierno es mucho mejor que lo que teníamos, eso sin ninguna duda. Tiene más filtros, tiene más cortapisas. Pero yo, presidente, no logro convencerme de que esto va a funcionar mejor de lo que ya tenemos, entendiendo que el secreto bancario, que estamos todos de acuerdo que se tiene que alzar, ya se hace de manera expedita y se hace en los tiempos establecidos o requeridos para poder tener una buena investigación el día de mañana por la Unidad de Análisis Financiera o bien por el Ministerio Público. Pero yo no logro comprender cómo es posible que quien está encargado de la persecución criminal, yo sé que es distinto a la Unidad de Análisis Financiera con respecto al arroz, pero quien está encargado de la persecución criminal necesita la autorización de un juez para una medida intrusiva, incluso con las cuentas bancarias. Es decir, para congelar una cuenta bancaria, el Ministerio Público tiene que ir donde un juez, pero una autoridad administrativa designada por el gobierno de turno, que depende del presidente Boric, que tiene la supervigilancia, no necesita una autorización judicial. Eso por lo menos yo no lo logro comprender, cómo algo en esa línea va a mejorar la persecución penal, cosa que hoy día ya se accede al arroz, a los reportes de operaciones financieras que envían los bancos a través de sede judicial y en los tiempos requeridos. Entonces, presidente, a mí me parece que acá hay una contradicción evidente, porque todas las medidas intrusivas, todas y cada una de ellas, se requiere una autorización judicial. Se requiere que se solicite un juez.
Entonces, me parece que esta excepcionalidad tiene más un carácter político que ejecutivo, práctico y eficiente. Porque si tú me dijeras que el director de la Unidad de Análisis Financiera, con todo el respeto que está con nosotros presente, es una entidad autónoma, que no depende del presidente de turno y tiene otra gobernanza, bueno, perfectamente lo podríamos entrar a discutir por presidente. Pero resulta que esto va a depender de una decisión administrativa, porque sin ir más allá, y con todo el respeto una vez más con el director que está presente, yo no he visto discrepar en ninguna vez al director de la Unidad de Análisis Financiera con el gobierno. Y cada vez que ha estado sentado acá, esa instancia es del gobierno. Entonces, presidente, esa relación gobierno-Unidad de Análisis Financiera, carente de la autonomía necesaria que tiene el Ministerio Público o que tienen los tribunales de justicia, a mí por lo menos, presidente, no me logra convencer de que garantías establecidas en nuestra Constitución, que hoy día son protegidas a través de una decisión judicial, no vayan a ser conculcadas precisamente por una autoridad en sede administrativa cuando no hay necesidad en relación a los tiempos y las autorizaciones que se dan, tomando en consideración además que lo relevante es que las platas no se muevan, entre otras cosas, que no se deshagan de ellas para poder perseguirlas. Y eso necesariamente se hace en sede judicial a través del Ministerio Público. Por lo tanto, presidente, a mí me parece que esto ha tenido un carácter más ideológico, político, porque además no se condice con la posición que ha tenido previamente el oficialismo a través de otras medidas intrusivas, donde incluso la han votado en contra cuando requiere autorización judicial, como lo que hicimos a través de la ley antiterrorista. Por lo tanto, presidente, yo por lo menos no estoy dispuesto a avanzar en esta línea cuando no hay la necesidad de hacerlo y cuando nuestro sistema ha funcionado lo suficientemente bien, abriendo el secreto bancario las veces que sea necesaria, cuando es requerido mediante un tribunal en sede judicial. Eso, gracias, presidente. Bien, diputado Leal, y después le damos el espacio a los subsecretarios Werner y Collado. Presidente, yo voy a ser muy breve. Digamos las cosas como son. Hoy día el secreto bancario se levanta las veces que se quiera. Cuando un juez está investigando, cuando un fiscal está investigando, va a la justicia y se le alza el secreto bancario. Si los señores de la UAF tienen alguna duda, que vayan a pedir la instrucción judicial y se la van a dar. Nunca se niega. ¿Por qué tengo que yo confiar en un funcionario político de cualquier gobierno de turno? Hoy día de Boris, mañana el presidente Kast. ¿Por qué vamos a confiar en un funcionario que no tiene independencia para que no se pueda usar y abusar de esta herramienta? Hoy día cuando se investiga, los jueces acceden. Mira, hasta por teléfono lo pueden pedir. Entonces, esto es un tema político, ideológico, que renta en las redes sociales, pero no tiene sustancia, no va a mejorar lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, no tengo ningún argumento que me convenzan para yo respaldar una medida de esta naturaleza. Presidente, por eso voy a votar en contra. Subsecretaria Werner primero y después el subsecretario Collado. No es nada personal, pero... No, sí, habíamos acordado. ¿Sí? ¿Acordaron? Ya, ok. Sí. Presidente, recordar que la propuesta del Ejecutivo parte por un reporte de una operación sospechosa de un banco. Es decir, un ejecutivo de un banco, no un funcionario público, accede a información privada, reservada y sensible de una persona porque es sospechosa de crimen organizado y producto de una sospecha de que hay crimen organizado en esa operación, se la pasa a la UAF. Y la UAF, leyendo ese informe, un reporte de operación sospechosa que emitió un banco, una entidad privada, con un gerente y un funcionario que dijeron, acá hay algo raro, dice, parece que aquí hay que seguir investigando, haciendo análisis para entregarle al Ministerio Público buena información. En esos términos es que se genera esta propuesta. No es una propuesta de la nada, es a través de un reporte de operación sospechosa. Y no de cualquier persona, y de una operación sospechosa de crimen organizado. Entonces, toda la propuesta del Ejecutivo se basa en operaciones sospechosas de crimen organizado. En relación a la consulta del diputado Kaiser, presidente, por su intermedio, en el artículo 24 de la ley del proyecto de ley que busca reformar el sistema de inteligencia del Estado, se establecen 4 procedimientos de obtención de información mediante medida intrusiva. La intervención de comunicaciones telefónicas, que no es el caso, la intervención de sistemas informáticos, que tampoco es el caso, una operación sospechosa, nadie interviene nada. Es un banco
o no sé, una agencia de viaje, una corredora de propiedades, que son los sujetos obligados, que no interviene nada, sino que hace un informe. La entrada y registro de lugares cerrados, no es el caso. Y esas serían. Y la escucha y grabación telefónica en lugares cerrados. O sea, no estamos frente a las circunstancias en las cuales la ley de inteligencia establece el deber de autorización judicial. La razón, precisamente porque, a diferencia de, no sé, salvo Australia, todos los países de la OECD que tienen este sistema de análisis informativo, nosotros tenemos en Chile todavía 2 autorizaciones. La autorización judicial en sede de análisis de inteligencia financiera y además después la autorización judicial que sí tiene que pedirse para que esa información se transforme en prueba. Porque recordar que la UAF inicia investigaciones para el Ministerio Público. Son análisis que le entregan un informe de inteligencia y después el Ministerio Público, tomando eso, inicia una investigación. Y si esa investigación tiende efectivamente a comprobar que esa sospecha de crimen organizado es un delito de crimen organizado, bueno, tendrá que pedir las autorizaciones judiciales de esa información financiera para que sea válida en juicio, porque antes de eso no existe tal validez. Yo quería como tratar de responder, presidente, específicamente ese punto sobre que en este caso no estamos en las mismas instituciones, en las mismas circunstancias que la ley de inteligencia, por cuanto acá partimos por un reporte de operación sospechosa de un banco o de alguno de los sujetos obligados respecto de personas jurídicas o de funcionarios públicos. 2 situaciones, bancos, personas jurídicas o funcionarios públicos, en donde hay una reducción evidente del derecho a la privacidad versus la sospecha de que el funcionario público, la persona jurídica o el banco detecta que hay crimen organizado en esa operación. Subsecretaria Werner. Sí, solo, presidente, por su intermedio, bueno, saludar a todas las diputadas, diputados y quizás volver a los orígenes de este proyecto de ley, que creo que es importante, porque nosotros lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es generar un sistema de inteligencia económica. Y en esa lógica, hace, yo diría, varias sesiones atrás, se aprobó una ampliación del objeto de la UAF. Por su intermedio, presidente, que es lo que hace que el diputado Longton dice, bueno, pero ¿por qué si hasta ahora ha operado y no se requería? Bueno, hasta ahora lo que tenía la UAF era análisis financiero para efectos de eventuales lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Cuando esta comisión aprobó el sistema y a continuación aprobó ampliar el objeto de la UAF, y de hecho aquí tengo la aprobación, fue del artículo que señala, créase la unidad financiera con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la convicción de algunos de los delitos descritos en el artículo 27 y 28 de esta ley, que eso era lo que tenía originalmente la UAF, financiamiento, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el artículo 16 de la ley 20.000 y los artículos 292 y 293 del Código Penal. Por tanto, ampliamos el objeto de la UAF. Y cuando nosotros incorporamos este proyecto de ley, cada vez que ha habido una solicitud de análisis de parte de la Corte Suprema, en el pasado, siempre la Corte Suprema ha rechazado el levantamiento de secreto bancario en sede administrativa, salvo en este proyecto de ley, donde hay 2 informes de la Corte Suprema que señala que, dado la ampliación del objeto de la UAF al crimen organizado, que de alguna forma lo resume en esto que acabo de leer, se justifica, y pueden leer los 2 informes de la Corte Suprema, que en este caso exista la facultad para que la UAF levante en sede administrativa el secreto bancario para efectos ¿de qué? De análisis de inteligencia económica. Y nosotros entendemos, y de hecho que acá, si ustedes van a ver, y yo por su intermedio, presidente, solicitaría no votar en bloque toda la indicación del Ejecutivo, porque se separa en 2 cosas. La primera parte tiene que ver con que la regla general sigue siendo que el levantamiento del secreto bancario a propósito de los análisis de la UAF sea en sede judicial con solicitud a la Corte de Apelaciones. Y ahí, en ese segundo inciso, lo que se dice de la letra B es que se ponga como máximo 3 días para efectos de los plazos, pero adicionalmente que se pueda solicitar, que se pueda realizar una solicitud para varias personas involucradas. Yo creo que en varios de los análisis de ustedes saben que el 1 a 1 definitivamente en este tipo de operaciones es algo que tenemos que... Entonces, la primera parte de los 2 primeros incisos
no tienen que ver con el levantamiento en sede administrativa, sino que perfeccionar el levantamiento en sede judicial en la Corte de Apelaciones. Por lo mismo creo que eventualmente, por todo lo que yo he escuchado aquí, podría ser distinta la votación en esos primeros incisos. A continuación, en el, yo diría tercero o cuarto inciso, dice, excepcionalmente la unidad podrá requerir información sujeta bancario a una institución bancaria sin previa autorización judicial, y esa es la excepcionalidad de los 3 casos que aquí se ha señalado. ¿Y eso es por qué? Porque se amplía el objeto de la UAF y la misma Corte Suprema dijo, mire, con esto se requiere más agilidad, no es lógico que venga para acá, y por lo mismo generamos todos estos controles posteriores de manera ex post, si es que llegase a ocurrir que el eventual director de la UAF o alguno de sus funcionarios cometiera algún tipo de situación incorrecta al respecto. Diputado Orsini. No, sí, una pregunta, presidente o subsecretaria. ¿Podríamos votar también separadamente las 3 hipótesis? Así los diputados que están preocupados por las garantías fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas puedan votar, tener a bien votar aquellas hipótesis que tienen que ver con personas jurídicas, y dejamos fuera solo los funcionarios públicos, que son las personas que al parecer les preocupan. No, porque los demás no están Bien, dentro de se ofrece la palabra en votación. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, la señora subsecretaria ha solicitado se vote el numeral 1 de la indicación literal B, ordinal I y ordinal II. Así es, eso es. Y luego pasar en una votación separada el ordinal I. Eso. ¿Se lo puede repetir para mayor claridad de la comisión? Bueno. Sí, señor presidente, la señora subsecretaria nos ha solicitado a la comisión votar por separado los ordinales del literal B, ordinales I e II, que son los que están en la página 1 y 2 hasta la mitad del comparado. ¿Yo haría 3 votos? ¿Cómo? ¿Esto solicitó algún...? Son en sede judicial, si eso no cambia. Yo les propongo votarlo para mayor rapidez, votarlo en bloque y... Presidente, quiero que se vote por separado. Le pido formalmente, presidente. Bueno, ningún problema. Bien, ya. Entonces, vamos... Sí. Párrafo, todo separado. Ok, se va a votar primero el ordinal I. Señora Alessandri. Ordinal I. Don Jaime Araya. Don Jaime Araya. A favor. Gracias, don Jaime. Señora Lorena Fríes. A favor, en el caso de con orden judicial, Gracias. que parece que no es la tónica. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Muy amable. Don Andrés Lonton. Perdón. En contra. Señora Maytor Orsini. A favor. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Don Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Gracias. Señor Johannes Kaiser. Perdón. Estamos justo en... Gran momento. Se ha liberado el diputado Kaiser de votar. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, 5 votos a favor, 8 en contra, rechazado el ordinal I. Oye, le propongo a la comisión repetir la misma votación en todo el resto de los artículos pendientes. Faltan 2 votaciones. Ah, no, faltan. No, pero toda la... Sí, sí. Es que no se está rechazando, por eso. Se votará el ordinal II. Don Jorge Alessandri. Don Jaime Araya. A favor. Gracias, don Jaime. Señora Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Gracias. Don Henry Leal. Muy amable. Don Raúl Leiva. Muchas gracias. Don Andrés Lonton. Doña Maytor Orsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia.
A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Gracias. Don Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Gracias. Señora Gloria Navillán. Gracias. Señor presidente. Abstención. Señor presidente, 5 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención, rechazado el literal II. Y finalmente, el resto de la indicación del Ejecutivo a partir del ordinal III de la página 2. Don Jorge Alessandri. Gracias. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Señora Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Gracias. Don Andrés Lonton. Señora Maite Orsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Gracias. Señor Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Gracias. Señora Gloria Navillán. Gracias. Presidente. En contra. Señor presidente, 5 votos a favor, 8 en contra, rechazado. Por lo tanto, corresponde conocer y votar las indicaciones formuladas por el señor Jaime Araya. Sí. Página 6 del comparado breve. Podrían votar a favor la de Jaime Araya, porque es la misma que la nuestra que ya se rechazó. Le voy a proceder a la lectura, señor presidente. Indicación 1 del diputado don Jaime Araya, para incorporar un literal B nuevo, pasando al actual literal a ser C y así en orden sucesivo. B. Modifícase el literal B en el siguiente sentido. I. Agrégase en su párrafo primero la siguiente frase final a continuación del punto aparte que pasa a ser coma. Comillas, aun cuando ésta se encuentre sujeta a secreto o reserva, cierra comillas, punto. I. Reemplázase su párrafo segundo por el siguiente, comillas. Si los antecedentes que se soliciten de conformidad a este literal estuvieran amparados por el secreto bancario, la solicitud deberá ser realizada por el director mediante resolución fundada y secreta, previo requerimiento de quien ejerza la jefatura de la división a cargo de la inteligencia financiera. El requerimiento de la jefatura y la resolución del director que recaiga sobre ella deberá individualizar a la o las personas naturales o jurídicas afectadas por esta medida y la o las entidades destinatarias de la solicitud de información y deberá justificarse en el carácter indispensable de dichos antecedentes para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones y la imposibilidad de obtenerlo en el ejercicio de las demás atribuciones que establecen este artículo. La información obtenida mediante el procedimiento que se refiere a este párrafo tendrá el carácter de secreta y solo podrá ser utilizada para los fines señalados precedentemente y respecto de las o las personas y la o las entidades determinadas en la resolución respectiva, debiendo utilizarla solo para los fines del análisis correspondiente, sin prejuicio de la entrega de los antecedentes que realiza el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero de este artículo. Los antecedentes que se recaben solo podrán ser conocidos por el director y los funcionarios de la unidad que estén involucrados en el análisis de la operación específica de que se trate. Dichos funcionarios estarán obligados a mantener el secreto, de conformidad a lo establecido en el artículo 13. Su infracción dará lugar a la responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. No obstante, será pública la información agregada sobre la cantidad de veces que se ejerció esta atribución dentro de un periodo determinado. Terminada la lectura de la indicación 1 del señor Jaime Araya. Diputado, primero el diputado Jaime Araya, que es el autor de la indicación, y después el diputado Navillán, que acaba de integrarse, y el diputado Alessandri. Gracias, presidente. No, básicamente esto era una redacción alternativa a la propuesta que se ha desechado. Sí, presidente, esta indicación es inadmisible por cuanto solo puede ser presentada por el Ejecutivo. Sí, yo entiendo que el afán es repetir lo mismo que ha presentado el Ejecutivo, pero no puede ser presentado por un diputado. Así que yo considero que es inadmisible. Presidente. Diputado Alessandri. Sí, yo quería preguntarle al secretario, efectivamente, porque establece una atribución nueva para el director, esto de la resolución fundada, ¿cierto?, que no existía. Entonces preguntarle a la Secretaría si en su opinión sería solamente admisible en caso que fuera de patrocinio del Ejecutivo.
presidente. Por favor, señor secretario. Sin perjuicio de que en sesiones pasadas fue puesta en duda la capacidad de este secretario para referirse a la inadmisibilidad. Sí. No. En virtud de lo establecido en el artículo 65, en las atribuciones de los servicios públicos, no solo en cuanto está estableciendo una obligación, sino que también establece atribuciones al director de la Unidad de Análisis Financiero, a mi juicio es inadmisible. Ya. Coincido con la observación del secretario, para mí también es inadmisible, así que entiendo que no quedaría más artículos. No se vota, salvo que alguien cuestione la admisibilidad. Quedan más indicaciones. Yo lo declaro inadmisible. Todo lo del diputado Jaime Araya inadmisible. ¿Ah? ¿Vaya a reclamar cada una? La primera. Ahora vamos a la 33. Vamos a la 2. Ya. No. Ok. No se alegó la admisibilidad. Indicación del diputado Jaime Araya. 3. Introduzcase el siguiente artículo 2 bis nuevo a la ley 19.913. Artículo 2 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que resultara indispensable la obtención de antecedentes para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones, y la imposibilidad de obtenerlo en el ejercicio de las demás atribuciones, el director de la unidad de análisis financiero, actuando por sí mismo o por delegación, podrá solicitar directamente a las entidades bancarias o financieras toda la información relativa a operaciones de depósito o captaciones de cualquier naturaleza, aun cuando dicha información estuviera amparada por el secreto bancario. Respecto a subsecretarios, secretarios regionales, secretarios regionales ministeriales, directores, jefes de servicio, autoridades del organismo autónomo y las autoridades elegidas por elección popular, contenida en el artículo 1 de la ley 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la administración del Estado. Esta facultad se extenderá para analizar los antecedentes de cónyuges, conviviente civil, hijos e hijas y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, además de las personas naturales con las que hayan celebrado durante la vigencia en el cargo por parte de la autoridad un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. Asimismo, el director de la Unidad de Análisis Financiero podrá solicitar la información señalada en el inciso anterior respecto a los ministros de la Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, jueces de letras, jueces de garantía, jueces de los tribunales orales en lo penal y demás magistrados de tribunales especiales pertenecientes al Poder Judicial, los auxiliares de la Administración de la Justicia, el fiscal nacional, los fiscales regionales y todos quienes presten servicio en el Ministerio Público a cualquier título en los mismos términos bajo las mismas circunstancias señaladas. Terminada la lectura, señor presidente. Bien, por los mismos términos de la indicación anterior, como presidente lo declaro inadmisible. Se ofrece la palabra. Si alguien quiere alegarla. La segunda... Sí, el diputado Jaime Araya va a reclamar la admisibilidad. No logro avisorar en qué parte la indicación es inadmisible. Aquí lo que se está haciendo es ampliar las personas que están obligadas. Porque la redacción original propuesta era el presidente de los ministros y aquí lo que estamos haciendo es subsecretarios, secretarios regionales ministeriales, directores, jefes de servicio, autoridades de los organismos autónomos, una serie de funcionarios públicos y que además extiende esta obligación a los ministros de la Corte Suprema, a los ministros de la Corte de Apelaciones, a los jueces de letra, a los jueces de garantía, jueces de tribunales orales en lo penal, a los magistrados de tribunales especiales, auxiliares de Administración de Justicia, al fiscal nacional, los fiscales regionales y todos quienes presten servicio del Ministerio Público a cualquier título en los mismos términos, bajo las mismas circunstancias. Por lo tanto, presidente, lo que tiene esto que ver con una cosa que es bien de fondo. Aquí lo que se ha hecho sistemáticamente en la comisión, que estamos por proteger a los ciudadanos probablemente de este Estado abusador que quiere saber quiénes son los delincuentes que lavan dinero a través del sistema financiero. Ocurre que esta indicación lo que busca precisamente es que aquellas personas que tengan un secreto bancario atenuado, por decirlo de alguna manera, son precisamente aquellas personas que sistemáticamente hemos estado viendo que incurren en estos actos. Quiero citarlo derechamente. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, qué habría pasado en los casos si los ministros de Corte Suprema fueran objeto de este análisis. Hemos visto hoy día con escándalo lo que ha pasado con exministros de la Corte Suprema. Aquí los fiscales también tienen que estar bajo esta secreto bancario atenuado y lo hacemos respecto de todos los funcionarios del Poder Judicial, presidente,
porque nos parece que es fundamental. Esto acá no estamos hablando de todos los ciudadanos, estamos hablando de un grupo particular de personas que tienen altas responsabilidades y nosotros hemos dicho sistemáticamente, hay que levantar un muro entre el servicio público y la corrupción. Aquí no estamos hablando de que el señor que es empresario, emprendedor o el particular va a estar sujeto a esta normativa. Esta es una norma especial solo para funcionarios públicos porque la norma original establecía a los más altos funcionarios, dejaba fuera subsecretarios, seremis, directores de servicio, no mencionaba a los funcionarios del Poder Judicial, no menciona a los funcionarios de la Fiscalía, por lo tanto esto es casi, yo diría, un avance y decir, ¿saben qué? Partamos dando el ejemplo. De hecho, hay otra indicación que se refiere exclusivamente y lo circunscribe exclusivamente a los parlamentarios. Entonces, presidente, si aquí lo que se trata es de proteger a los particulares, esto nada tiene que ver con particulares. Esto tiene que ver con gente que es de la administración pública y si uno dice, si hubiésemos tenido esta norma vigente, ¿qué habría pasado, por ejemplo, con Procultura? Habría llegado un arroz probablemente a la UAF y la UAF habría levantado la alerta y no tendríamos lo que significó hoy día que andan del orden de los 110.000, 120.000 millones cuestionados, porque de eso se trata. Entonces, si estamos ampliando las capacidades de la unidad de análisis financiero, es lógico que esto que involucra directamente a los funcionarios públicos. Y aquí, presidente, yo quiero hacerle un llamado a los colegas de la comisión a entender que esta indicación no busca ir sobre los particulares en modo alguno, ni sobre empresarios ni emprendedores. Esto apunta directamente a quienes son funcionarios públicos. Y presidente, y por lo demás, no veo dónde es inadmisible la indicación. Bien, diputada Navillán para defender la inadmisibilidad. Gracias, presidente. El tema, lo que plantea el diputado Araya es muy encomiable, pero el tema acá es que se le está otorgando al director de la Unidad de Análisis Financiero una función que hoy día se ejerce entre el Ministerio Público con una orden de un juez, que es lo que nosotros hemos tratado de explicar durante todo el análisis de este proyecto de ley. Acá el gobierno y la indicación del diputado Araya lo que buscan es otorgarle funciones al director de la Unidad de Análisis Financiero con las cuales nosotros no concordamos porque hoy día se puede cumplir el levantamiento del secreto bancario, pero de otra forma. Eso es, presidente, por lo tanto yo considero que es inadmisible, dado que si bien los sujetos son distintos, igualmente le otorga una función al director de la Unidad de Análisis Financiero. Bien, en votación la admisibilidad. Señor secretario. Sí, vamos a aplicar el mismo régimen de la sala. Quien vota a favor de la admisibilidad. De la sala. Sí. Ya, sí, bueno. Creyente yo. Don Jorge Alessandri. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Se valió la sala. Ya. Don Andrés Lonton. Señora Mike Torsini. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Parió. Don Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Gracias, señor Becker. Señora Gloria Navillán. En contra. Gracias, señor presidente. En contra. Señor presidente, la indicación ha sido considerada inadmisible por la comisión. Corresponde conocer la indicación 3 del diputado señor Jaime Araya, que es del siguiente tenor. Introdúzcase el siguiente artículo 2 bis nuevo a la ley 19.913. Artículo 2 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que resultara indispensable la obtención de antecedentes para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones y la imposibilidad de obtenerlo en el ejercicio de las demás atribuciones, el director de la unidad de análisis financiero, actuando por sí mismo o por delegación, podrá solicitar directamente a las entidades bancarias o financieras toda la información relativa a las operaciones de depósito y captaciones de cualquier naturaleza, aun cuando dicha información estuviera amparada por el secreto bancario. Respecto a diputados y senadores, respecto de diputados y senadores. Esta facultad se extenderá para analizar los antecedentes de cónyuges, conviviente civil, hijos e hijas y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, además de las personas naturales con las que hayan celebrado durante la vigencia en el cargo por parte de la autoridad un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. Asimismo, el director de la unidad de análisis financiero podrá solicitar la información señalada en el inciso anterior respecto a las personas contratadas por senadores y diputados con cargo a sus asignaciones parlamentarias. Terminada la lectura, señor presidente. Diputada Navillán.
También considero que es inadmisible por las mismas argumentaciones anteriores y tal como dijo el secretario, porque va en contra del artículo 65. Gracias, presidente. Bien, bajo los mismos criterios, en fondo declara inadmisible. Diputado Jaime Araya tiene la palabra para reclamar la inadmisibilidad. Presidente, casi por cansancio. Si no quieren todos los chilenos y chilenas, dejemos funcionarios públicos, ampliamos Ministerio Público, tampoco lo quieren, jueces tampoco lo quieren. Y quiero hacer un punto muy importante para la gente que sigue este debate. Recién la oposición votó en contra de perfeccionar la autorización judicial. Por lo tanto, no sigan diciendo que aquí es secreto bancario con autorización judicial. No quieren ni judicial ni no judicial. Pero además, presidente, esta norma es solo para diputados y senadores. Solo para diputados y senadores y además particularmente para los asesores parlamentarios. Esto no es ni para todos los chilenos, no es para empresarios, no es para emprendedores, esto no es para funcionarios públicos, esto deja a salvo a fiscales, jueces, ministros de Corte Suprema. Esta norma solo aplica, presidente, para diputados y senadores. Por lo tanto, lo que yo pido es que por lo menos, si estamos tan preocupados de la ciudadanía y su derecho al secreto bancario, tengamos gesto de responsabilidad los parlamentarios y aprobemos esta norma, porque esta norma va a aplicar solo a senadores y diputados. Demos el ejemplo, Diputado permitamos solo solicitarle que se remita a los argumentos de que por qué es admisible. Presidente, es admisible pero esta no razón al que estoy fondo, diciendo. No estoy diciendo la razón por la cual es admisible, no estoy modificando ninguna cosa que no sea que esté fuera de la matriz. Además, lo que estoy diciendo es por descarte, no les gusta nada. Bueno, aquí senadores y diputados demos el ejemplo, presidente, y por eso yo invito a que votemos la admisibilidad y después acojamos esta normativa, porque si finalmente estamos tan preocupados que los titulares sean particulares, bueno, aquí no van a ser particulares, que senadores y diputados terminen con el secreto bancario y además una cosa muy importante, los asesores parlamentarios. O sea, solo esos tres tipos de personas. ¿Cómo no va a ser razonable, presidente? Diputada Nayan. Presidente, pudiendo considerar muy razonables los argumentos que expone el diputado Araya, pero el problema está en quién presenta la indicación. Tal como leyó el secretario y tal como establece el artículo 65, esto debe ser presentado por el Ejecutivo, no puede ser presentado por un diputado. Solo para aclarar que el problema no es que sea el diputado Jaime Araya, sino que es diputado. Sí, no. Bien, en votación. ¿Les parece repetir la votación anterior? Ah, no, porque se incorporó la diputada Orsini, así que no podemos. Ya. Gracias, Hugo. Don Jaime Araya. A favor. Muy amable. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Gracias. Don Henry Leal. Gracias. Don Andrés Lonton. Gracias. Señora May Torsini. A favor. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Don Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Gracias. Señora Gloria Navellán. En contra. Llegó el diputado Alessandro. Gracias. Don Jorge Alessandri. Gracias. Presidente. En contra. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 4 votos a favor, 7 en contra. Declarada inadmisible. Señor Presidente, queda finalmente una indicación de la diputada señora Llomas, que está en la página 10 del comparado corto, que señala lo siguiente: intercálase en el literal B del artículo 2 el siguiente párrafo tercero, comillas, excepcionalmente la unidad podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria de forma directa y siempre hay autorización judicial, quedando esta obligada a proporcionarla siempre que la información sea necesaria para desarrollar y completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieren a personas jurídicas, a funcionarios públicos que hubieran sido reportadas por un banco o el personal referido en el inciso primero, artículo 14 de la ley 20.000, que se vinculen con los delitos de su competencia de acuerdo al inciso primero, artículo primero. Terminada la lectura, señor presidente. Bueno. ¿Quiere defender Presidente, esta indicación no añade nada nuevo, sino que lo que hace es que al referirse a funcionarios públicos, especifica a un grupo de funcionarios públicos en particular, que son las Fuerzas Armadas, Gendarmería, PDI, razones hay de sobra y lo hemos visto en la prensa. Sí. Fue declarado inadmisible, están defendiendo las posiciones tanto Presidente, admisibles. es la misma
Sí. Es la misma razón por la cual se ha declarado inadmisible las anteriores. Se le está dando una función, atribución directa a la UAF porque se puede solicitar directamente. Por lo tanto, es una atribución nueva que la UAF no tiene hoy día. Y todas las atribuciones nuevas son iniciativa exclusiva del presidente de la República, presidente. Por lo tanto, al igual que las anteriores, va en la misma línea de crear una nueva atribución, cosa para la cual no tenemos los parlamentarios atribuciones. Eso, gracias. Bien, les propongo repetir la votación anterior. Si el diputado Alessandri que se incorpora, estaríamos en condiciones de poder repetirla. ¿Les parece repetirla? Bien. Entonces, declarado inadmisible. El presidente corresponde nombrar. Diputado informante. Propongo a la comisión a la diputada Navellán. Diputada Gloria Navellán es la propuesta. ¿Sí? En algo está sentado en esta comisión que siempre se ha ido respetando el orden de quien corresponde por orden alfabético, salvo excepciones, pero lo normal es que se vaya respetando y según señala el secretario me corresponde a mí informar. ¿Se ofrece la palabra? Diputada Navellán. Si mi querido y estimado colega Leiva quiere informar, yo no tengo ningún problema, presidente. Se ofrece la palabra. Diputado Joanet. Subsecretaria, tiene la. Espera, vamos a ver si la subsecretaria quiere aportar algo al debate. Sí, no, es que creo que igual es importante reconocer en estos varios meses, más de 22 sesiones que hemos tenido en esta comisión, a nuestro entender el proyecto ha sido fortalecido, salvo este punto que de verdad, sobre todo en la primera parte, seguía en sede judicial, nos parece que no fuimos capaces de demostrar que hoy día la UAF, aunque sea en sede judicial, está viendo muchos casos a la vez y ustedes mismos lo saben. Y eso no se, hoy día lo que tal cual quedó es como hoy día ocurre, que es 1 a 1. Y eso nos hace llegar más lento. Yo creo que podemos seguir debatiendo al respecto, pero diría que es algo que tenemos que revisar. Y eso no tiene que ver con el lugar de levantamiento del secreto bancario, porque eso estaba en sede judicial y continúa siendo en sede judicial. Pero dicho todo lo anterior, quiero agradecer el trabajo de esta comisión, porque de verdad el proyecto que hoy día estamos sacando está mejorado y fortalecido respecto de lo que incorporamos. Muchas gracias. Diputada Navellán. Presidente, por su intermedio, yo quiero agradecer a la subsecretaria Heidi Werner por la paciencia que han tenido con nosotros en la discusión de este proyecto. Y la verdad es que yo creo que sí, creo lo mismo que la subsecretaria. Creo que sale fortalecido. Logramos al final del día que hubieran funciones mejoradas, pero por supuesto sin pasar a llevar la institucionalidad como está hoy día y sin darle más atribuciones a la UAF de las que hoy tiene. Gracias, presidente. Por eso. Se ofrece la palabra antes de definir al informante de la mixta. ¿No? ¿No? Por eso, no es algo zanjado, por eso... No, solo recordar que aparte de la emoción y el honor de informar en sala, el diputado informante queda automáticamente designado para la comisión mixta. Por lo tanto, cuando ustedes escuchan las palabras del diputado Leiva, no es solo altruismo. Sí, no, claramente. Por eso tengo a bien proponer a la comisión, a la comisión proponer que se vote tanto por el diputado Alessandri por un lado o por el diputado Leiva. No, ¿hay alguien que quiera? No. Ahora la diputada. Ya. Señor secretario, ¿puede aclararnos reglamentariamente cómo se define esto? Gracias. Por favor, le pido orden a la comisión. Le ruego poner atención. El reglamento dispone que la comisión debe designar un diputado titular informante y un diputado suplente informante. En esta comisión la costumbre es ir en orden alfabético. Si se observa la tabla de la sala, todas y todos los señores diputados de esta comisión, al menos 8, tienen proyectos para informar que están en las tablas de la sala. Hasta antes de la discusión de la ley antiterrorista,
Desde esa época el señor Leiva no ha sido diputado informante de ninguna de las iniciativas. Sí, usted tiene uno en la sala. Pero a ver, sí, tiene uno en la señor sala. secretario, Sí. ya, para poder Sí, zanjar, sí. el reglamento dispone que esto es un acuerdo de la comisión. Sí. Propongo a la comisión que votemos y con esto así lo zanjamos rápidamente. Bien, se propone al diputado Leiva por un lado y a la diputada Navellán por otro, en votación. Pero sí. Presidente. Presidente. Se va a poner en votación el nombre de don Raúl Leiva para diputado informante. Don Jorge Alessandri. Abstención. Don Jaime Araya. Don Raúl Leiva Carvajal. Gracias. Señora Lorena Fríes. Pero estoy por la unidad, Raúl Leiva. Gracias. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Don Andrés Lonton. Señora Gloria Navellán. Yo misma, po. No, estamos... Gloria Navellán. No, no. estamos votando por ese. En favor o por en esa contra de candidatura. Raúl Leiva. A ver, secretario, De ¿me ahí vamos a tomar un puede segundo nombre. aclarar? De ahí vamos a tomar un segundo nombre, es la forma que... Ah, lo que vamos por votación. uno primero, Sí, el otro después. así es. En contra. No. Señora Maite Orsini. Yo le doy mi voto Señora Maite al Orsini. Partido Socialista. Ah, gracias. Señora Alejandra Plasencia. A Raúl Leiva. Gracias. Don Hugo Rey. Don Miguel Ángel Becker. Contra. 5 a favor, 3... Ah, perdón. En contra, 4. 4 abstenciones, rechazada el Ya. nombre... ¿Mm? No, la abstención... No, lo voy a cambiar. No. No lo voy a cambiar. Está dado. Rechazada la postulación de don... Bien, Raúl. propongo a la diputada Gloria Navellán. Por unanimidad, va a estar, está esperando el director Serna, que tiene que incorporarse al COGRID, está telemático. Entonces, les propongo a la diputada Navellán para poder resolverlo rápido y no hacer esperar mal. ¿No? Ya en votación. Por la señora Gloria Navellán, para diputada informante, don Jorge Alessandri. Don Jaime Araya. En contra. Señora Lorena Fríes. En contra. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Enseñar los agentes a favor. Gracias. Don Andrés Lonton. Señora Gloria Navellán. Señora Maite Orsini. En contra. Alejandra Plasencia. Señora Alejandra En Plasencia. contra. Gracias. Don Hugo Rey. Señor Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Presidente. A favor. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 4 en contra. Aprobada la nominación de la señora... Bien, queda la diputada Navellán. Gloria Navellán como informante y ahora pasamos al segundo punto de la tabla. Le agradecemos a la subsecretaria, el subsecretario Gracias. Collado, y destacar tanto la permanente presencia del director de la UAF como también de la asesora Fernández por una expertise demostrada en esta comisión extraordinaria. Así que también mi reconocimiento a la señora Consuelo. Bien. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla, a continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear una nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile y modifica su estatuto del personal.
Para estos efectos está invitado el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado, y también el director general de la Policía de Investigaciones, don Eduardo Serna Lozano, vía remota, y presencialmente el jefe jurídico, prefecto inspector, señor Daniel Solís Araya, con quien solo tenemos coincidencia de apellido, no hay consanguinidad, que sepamos. Así que, ¿le parece bien a la comisión que el director Serna pueda participar telemáticamente? No, es un acuerdo de la... Sí, hay un acuerdo de la comisión. Sí, sí. Ha acordado. Atendía la situación de que está en el sur y que tiene que participar pronto en el COVID. ¿Supongo? Sí, vale. Así que... Lo de la PI. Escuchar al director general. ¿Está citado? Vamos. Bien, director Serna. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Presidente? Sí, perfectamente bien, señor director. Honorable diputado don Cristian Araya, por su intermedio, también a todos los honorables diputados y diputadas. Gracias por la posibilidad de poder dirigir en forma telemática y disculpe la prestación informal, pero estoy con ropa corporativa porque voy viajando al Cobre de Concepción ahora, en razón de todo lo que sabemos por los incendios. Bueno, primero que todo, gracias por la... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, honorables diputados? Gracias. Bueno, primero agradecer esta oportunidad de poder comentar, no sé, sucede si parto yo, en razón del tiempo. Dele nomás, director, sí. Bueno, su proyecto de ley lo que implica es tiene que hacer algunos elementos, que es una nueva forma de ingreso a la Escuela de Investigaciones, donde se consolidan los dos escalafones que tenemos, los oficiales policiales de línea y los oficiales policiales profesionales, los OPP, en una sola forma de ingreso a los oficiales policiales investigadores, y que en su conjunto suman los dos escalafones el total de la planta. Y los cambios más esenciales son que coloca un requisito, una carrera universitaria para ingresar a la escuela, y cumplir con los semestres académicos, que hay una moción que se unos alcances que va a tener el proyecto, que es que sean 2 años, lo ha planteado el subsecretario, ¿sí? 4 semestres académicos y 4 semestres en práctica una vez egresado de la escuela, con lo cual mantenemos una exigencia académica de 8 semestres. Ahora, ¿por qué la intención de que entren jóvenes con una carrera universitaria? Creo que hay 2 líneas de desarrollo de esta teoría. Una es que el joven que estudió lo menos 4 años en la universidad pudo superar una cantidad de ramos y asignaturas que no todas eran de su agrado, pero que eran un objetivo para poder cumplir una meta. Tuvo una rigurosidad académica, tuvo desafíos y esfuerzos para lograr un objetivo, lo que le da 2 elementos esenciales para nosotros. Le da una autonomía de vida, una experiencia de vida, y lo otro es una madurez académica. Y esa capacidad instalada en los jóvenes que ya egresaron de la universidad nos permite enfocarnos en los 4 semestres académicos en calidad interno, en entregar los elementos doctrinarios, valóricos y netamente del hacer técnico del detective, tomando ya esa base académica que la trae de la universidad. Si bien nuestro quehacer tiene 3 pilares esenciales donde se sustenta. Uno es la ciencia social, lo otro es la ciencia netamente pura, que es la prueba científica, y lo otro, la regulación del derecho. Entonces lo que buscamos es carreras que tengan ese perfil,
para que entren jóvenes con un sustrato académico y de experiencia sobre el cual nosotros colocar el conocimiento técnico, valórico y doctrinario de la carrera detective. ¿Qué implica? Porque se ocupaban muchos semestres en tratar de homologar esa autonomía, esos talentos individuales después del crecimiento de la madurez personal, más la madurez académica. Eso nos da la carrera. Y los otros 4 semestres que están, una vez egresados, que están en práctica, en realidad trabajando, pero sometidos a ciertos controles académicos, que un modelo no distinto, la Policía Nacional de España tiene en la escala ejecutiva, que en la escala oficiales, una vez que egresan de 2 años, tienen un año de práctica, que están sometidos todavía al régimen académico, y el FBI tiene un periodo interno menos tiempo, pero tiene 2 años de tutela hasta ser confirmados como agente especial. Bueno, es un mix de las dos miradas, pero lo importante del título es que tiene una madurez de vida y una madurez académica. Y eso es lo que estamos apostando, jóvenes, con ese desarrollo del diseño. Y en las líneas de las carreras antes señaladas, que son el especial eslabón que esto permite, y también dedicarnos de frente a aumentar la profesionalización de nuestros detectives. Eso es... Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, director. Y de 1 a 2 años este periodo de formación, sobre todo por la preocupación por la doctrina. Así que no sé si hay más palabras, sino en votación. Diputado Joanet. Presidente, es porque justamente en la sesión anterior quedaron varias dudas que yo creo que la respondió absolutamente el director nacional. Y este proyecto lo único que hace es fortalecer a la PDI, mejorar la PDI. O sea, vamos a tener hoy día, no hoy día, pero en unos años más, funcionarios de la Policía de Investigaciones muy especializados en temas que hoy día nosotros de alguna manera no estamos preparados. Porque el tipo de crimen, el tipo de delito que teníamos hace 20 años atrás, el crimen organizado mundial era distinto. Hoy día el 15% del Producto Interno Bruto Mundial lo maneja el crimen organizado. Desde la persona que está vendiendo de ilegal afuera en las calles hasta el cibercrimen, porque ya el cibercrimen superó a lo que es el narcotráfico. Entonces, yo, con todas las dudas que se plantearon la sesión pasada, que la encontré un poquito desinformada, por decirlo menos, yo creo que este es un proyecto muy bien hecho. Yo saludo lo que está haciendo el gobierno respecto a eso, al secretario de Interior por su intermedio, por el avance que es de seguridad, por el avance, y por tanto me parece, como digo, y para la historia de la ley, es que vamos a tener en los próximos años un funcionario de la Policía de Investigaciones adecuado al momento de la historia en materia criminal que estamos viviendo. O sea, yo creo que ese es el approach que tiene este es el cómo se eleva, y por tanto yo creo que las dudas que surgieron la semana pasada, hace 2 semanas, la verdad que era un poquito desinformada. Gracias, presidente. Gracias, diputado Joanet. Se ofrece la palabra. Diputado, subsecretario Collado. Sí, brevemente, en orden a que hemos visto una buena acogida y que se ha visto una disposición, comentar que estamos trabajando también en algunas indicaciones, en caso que se abra un plazo para hacer indicaciones, en particular tomando en cuenta lo que dijo el director, lo que comentó en la sesión anterior la diputada Nayán por el presidente y otras personas que nos han hecho llegar la consulta, es que hemos definido y estamos trabajando una indicación que permita ampliar el periodo de internado de 1 a 2 años, es decir, de 2 a 4 semestres. Adicionalmente a ello necesitamos modificar la oportunidad de la evaluación de los que están a prueba, para poder permitir no solo al término de los 2 años, sino que en periodos intermedios también permitir una evaluación, de manera de que no tengamos que esperar tanto para aquello. Después, adecuar la redacción del artículo 149 del Estatuto de la Policía de Investigaciones, porque necesitamos que la entrada en vigencia de la ley sobre agentes policiales introdujo algunas modificaciones a la normativa que hace necesario indicar sobre este artículo, un tema muy de forma de cuándo tiene que entrar en vigencia. Y por último, en el artículo 2º transitorio,
de la del proyecto de ley queremos modificar que para obligar a la Policía de Investigación a hacer el llamado correspondiente en forma, ¿ya? Dependiendo de cuándo se apruebe. Si se aprueba en marzo, ya en el fondo el periodo lectivo ya pasó, ya el sistema de postulación, y para eso es que probablemente vamos a tener que también indicar ese artículo para que quede para el próximo año, para que sea una forma ordenada de entrada en vigencia de la normativa, porque son cursos anuales. Eso. Gracias, subsecretario Collado. Se ofrece la palabra. Diputada Nayan. Sí, presidente, muchísimas gracias. La verdad es que creo que las mejoras propuestas y que vamos a ir viendo en la votación en particular después, con las indicaciones del Ejecutivo, mejoran muchísimo este proyecto. Y solo decir que me asombra que para un proyecto tan relevante para el país como es este, no esté en la sala ningún diputado de gobierno actual. Me llama profundamente la atención que todos ellos se hayan retirado de la sala, siendo que estamos votando un proyecto presentado por este gobierno que sin duda va en beneficio de nuestro país y de mejorar la seguridad. Gracias, presidente. Bien. Se ofrece la palabra en votación. Gracias, señor presidente. Se va a poner en votación en general el proyecto. Don Jorge Alexandri, don Jaime Araya, doña Lorena Fríes, don Andrés Joanet. A favor, señor Gracias, secretario. don Andrés. Don Henry Leal. A favor. Muy amable. Será Gloria Navellán. A favor, señor secretario. Muy gentil. Don Hugo Rey. Muchas gracias. Señor presidente. A favor. Señor presidente, ha sido aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general. Corresponde establecer un plazo para las indicaciones. Le propongo el día 2 de marzo. 10 de la mañana tendría que ser. 10 de la mañana. Presidente, disculpe la consulta, nos queda todavía una sesión el próximo lunes. Entonces, en beneficio de que yo creo que esta es una ley que es importante que salga pronto, yo lo que sugeriría es que el señor secretario me está haciendo unos signos que realmente no entiendo. La Secretaría recibió la petición del Ejecutivo para los efectos de que sea el 2 de marzo, para que alcancen a tener la totalidad de los informes necesarios para la elaboración de las indicaciones. Ah, ok, no he dicho nada. Por eso, 2 de marzo les propongo 10 de la mañana, compromiso del Ejecutivo. Bien, acordado. Y pasamos al tercer punto de la tabla, el estudio general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para crear el tipo especial de robo cometido por tumulto o multitud, para lo cual está invitado el subsecretario Collado, en representación del Ministerio Público, y en forma telemática los señores Ignacio Vial, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, y el señor Samuel Malamud, abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado. Bien, subsecretario tiene la palabra. Perdón. Director, con la celeridad de todo esto, quiero agradecerle su participación y por supuesto le damos la palabra. Avanzamos con celeridad en este proyecto que va en buena línea para fortalecer a la Policía de Investigaciones. Director, tiene la palabra. Me excuso por ir con celería. Gracias a usted por su intermedio, presidente, a todos los diputados y diputadas por la votación. Le agradezco, señor secretario. Es un tremendo proyecto de ley que nos moderniza, que nos da un paso sustantivo y importante en la carrera de funcionarios, y que solamente agradecer el apoyo y quedo a vuestra disposición para lo que sea necesario, información, informes, pero solamente en nombre de la PDI, quien habla, agradecer sinceramente vuestra colaboración y apoyo. Señor presidente, a todos los honorables diputados y diputadas en esta votación. Muchas gracias, presidente. Gracias, director. Bien, en relación al tercer proyecto, se ofrece la palabra en votación en general. En votación. Gracias, señor presidente. Don Andrés Joanet. A favor. Gracias, don Andrés. Don Henry Leal. A favor. Muy amable. Don Hugo Rey. A favor. Perdón. Y presidente. A favor. Señor presidente, 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general el proyecto. Bien, y le propongo a la comisión que demos plazo para presentar indicaciones hasta el día 13 de marzo. Perfecto. ¿Les parece? Acordado. Bien, habiéndose cumplido los objetos de esta sesión, esta se levanta. Gracias, presidente.